Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por estar aquí esta mañana y poder compartir su palabra. Vamos a orar y presentar este tiempo delante de Dios para que su palabra nos bendiga, nos edifique, nos alimente, nos ayude, para que Dios traiga paz en el corazón y nos ayude. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gloria, te damos honra. Señor, te reconocemos como Señor, como Dios, como nuestro Salvador, como el Creador de todas las cosas, Señor. Te reconocemos como santo, como poderoso, Señor. Y a ti queremos darte gloria, darte honra, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos poner este tiempo delante de ti, orando a ti, Señor, clamando a ti para que seamos edificados, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que tu palabra sea eficaz en nuestros corazones, para que nos instruyas, Señor, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, para que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, enseñándonos, abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra, Señor. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tu presencia esté conmigo en este lugar, que me ayudes, que me fortalezcas, que me guíes, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir este tiempo con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Nosotros vivimos hoy en día tiempos realmente difíciles, tiempos diferentes, ¿no? Estamos en tiempo, la pandemia es lo que más ha marcado el mundo hoy, lo que marca hoy el mundo, pero en medio de esta pandemia y de esta enfermedad hay también otras cosas que causan temor, que causan inestabilidad, que causan preocupación en la gente. Hay muchos lugares que están en guerra, que están levantados hermanos contra hermanos, hay lugares donde han habido terremotos, hay lugares donde hay inundaciones. Estamos en estos días viviendo la reelección o la elección de un presidente en los Estados Unidos que como primera potencia mundial también afecta a la economía a nivel mundial. Ya la pandemia no afecta, el cambio de presidente en una nación como Estados Unidos también afecta. Hay huracanes, estaban viendo las noticias del huracán en Centroamérica que está causando tantos estragos. Hay un mundo caótico hoy, hay todo un caos y toda una revolución en la naturaleza, en el mundo, entre todos, en medio de todo. Pero en medio de todo eso también debería haber un pueblo que anhela, que espera que en medio de este caos haya un despertar de los hijos de Dios, que en medio de tanta confusión y de tanta inestabilidad se pueda ver un mover sobrenatural del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, que afecte al mundo, que afecte afuera, un despertar en el ánimo, un despertar en la obra del Espíritu Santo dentro del corazón de sus hijos. Y pensando en esto, en la obra del Espíritu Santo, yo me he hecho 3 preguntas y es sobre estas 3 preguntas sobre lo que me gustaría compartir esta mañana. Nosotros, porque hemos oído el Evangelio, porque hemos confesado a Jesucristo como Señor y como nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos anhela celosamente, dice su palabra. Él es quien obra la santidad en nosotros. Nosotros hemos aprendido cuando aprendimos las doctrinas de la cruz, que nosotros en el momento en que recibimos al Señor como Salvador, somos santificados. Pero la santificación tiene 3 áreas, ¿no? La santificación instantánea, inmediata, la santificación progresiva y la santificación completa, ¿no? Una vez que estemos en presencia del Señor. Y ahora estamos en el proceso, en el tiempo de esta santificación progresiva. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros
esta santificación, este cambio en nuestras vidas, este cambiar del hombre interior, este renovar del hombre interior, es el Espíritu Santo el que hace eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo, dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. ¿Por qué santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y porque la santidad conviene a los hijos de Dios, que somos casa, que somos templo del Espíritu Santo. Nos conviene, nos asegura, nos beneficia, dice el Salmo 93, versículo 5. Ahora, si nos conviene y somos llamados a ser santos, mi pregunta es, esta mañana, ¿nosotros podemos estorbar la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Nosotros podemos detener o molestar o frenar ese obrar del Espíritu Santo en nosotros? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 2, que Dios es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Dios es fuego consumidor, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo como fuego lo que hace en nuestro interior es consumir, es quemar, es santificar. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, no apaguéis al Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos estorbar la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos apagar el obrar del Espíritu Santo en nosotros, podemos entristecerlo, podemos apocarlo, podemos hacer que quiera quedarse callado en nuestras vidas. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo o qué es lo que nosotros hacemos como para que el Espíritu Santo se apague dentro de nosotros? Yo creo que una de las cosas definitivamente más contundentes en cuanto a apagar al Espíritu Santo es que nosotros tenemos pecados encubiertos, pecados ocultos. El encubrir nuestro pecado apaga la obra del Espíritu Santo, apaga la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, nosotros podemos esconder cosas. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Sí que podemos esconder. Y eso trae una consecuencia, no prosperar. La santificación no avanza, nosotros no crecemos, la iglesia no crece, la iglesia no es ministrada, no crece. Porque nosotros tenemos un pecado encubierto. Vamos a usar como ejemplo para poder darnos cuenta si realmente tenemos un pecado encubierto, el ejemplo de Acán. No sé si se acuerdan, en el libro de Josué, en el capítulo 7 está la historia de Acán. En el capítulo 6 hemos visto que el pueblo de Israel ha cruzado el Jordán y ha tomado posesión de Jericó. Dios ha derribado los muros y les ha dado posesión de Jericó. Ellos han tomado posesión. Había un mandato de parte de Dios hacia el pueblo de Israel cuando cruzaran el Jordán y tomaran Jericó, que no tenían que tomar absolutamente nada de lo que había en Jericó. Nada de nada, ni siquiera un platito, ni una cuchara, ni una moneda, nada. Pero hubo alguien acá que en su idea, en su locura, tomó cosas de Jericó. Y el capítulo 7, versículo 1, empieza diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 1 dice que fue Acán quien tomó de lo que no tenía que tomar, pero la ira del Señor se encendió sobre los hijos de Israel. Entonces, tomemos en cuenta que el pecado oculto no solo nos afecta a nosotros, afectará también a todos los que tenemos alrededor, a todos a los que nosotros influenciamos, a todos a los que nosotros ministramos, a todos los que tenemos alrededor, a todos los que forman parte del cuerpo. Nuestro pecado oculto afectará al cuerpo, afectará a la iglesia,
Aquí está afectando al pueblo de Israel. El versículo 1 dice esto, y en los siguientes versículos se nos cuenta que el pueblo de Israel volvió a salir a la batalla y fue a batallar a una ciudad más pequeña, a la ciudad de Ai, pero volvió derrotado, fueron derrotados. Y dice que todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. No entendían qué pasaba. ¿Cómo fuimos contra Jericó, una ciudad tan grande y tan fortificada, y se deshizo como nada delante de nosotros por la presencia de Dios? Y resulta que ahora salimos frente a una ciudad que es mucho más pequeña y obtenemos derrota, pero además dice que el pueblo se llenó, se atemorizó, se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque había un pecado oculto. Porque había algo que estaba oculto y que el que lo estaba escondiendo creía que nadie más se iba a enterar. Y el versículo 11 del capítulo 7 de Jueces dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No podréis hacer frente a vuestros enemigos hasta que hayáis sacado a la luz el pecado que está encubierto. ¿Por qué? Porque Dios no lo sabe. Sí que lo sabe. Pero tiene que salir a la luz, tiene que ser confesado. El versículo 25 de este capítulo dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado a Acán? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La paga del pecado siempre será una pérdida. Siempre traerá como consecuencia una pérdida. La muerte de algo, la pérdida de algo, siempre. Siempre. Delante de Dios nos es imposible esconder, tapar nuestros pecados, pero sí que podemos no reconocerlos como pecado. Podemos muchas veces tenerlos tan arraigados que ni siquiera nos damos cuenta que es pecado. Incluso algunas veces lo justificamos, lo excusamos, o muchas veces creemos que no es pecado porque no sabemos si es pecado o no. O decimos no saber si es pecado o no. Nos resulta muy fácil identificar los pecados cuando son grandes o cuando son visibles, como el pecado del adulterio, el homicidio, las adicciones como el alcohol, las drogas, la pornografía, el juego o la mentira incluso. Esos pecados que son tan visibles y que son tan grandes nos resulta muy fácil identificarlos. Lo difícil para nosotros es identificar el pecado que está tan arraigado en nosotros, que forma parte de nosotros y que ya ni lo miramos como pecado. Y lo tenemos ahí guardadito. Y vuelvo a decir, no es que Dios no lo vea, es que el pecado necesita ser confesado. A esto me refiero cuando hablo de que es necesario que el pecado salga a la luz. Necesita ser confesado. Delante de un Dios 3 veces santo, ningún pecado, por pequeño que nosotros creamos que es, pasa inadvertido. Ningún pecado. Si pienso en qué fue lo que tomó Acán de Jericó, que fue un manto babilónico y alguna cosa más. En tamaño o en volumen o en cantidad no era tan grande, pero Dios había dicho que no. Dios es 3 veces santo, por muy pequeño o insignificante que nosotros creamos que el pecado es pecado. Y delante de Dios será tremendamente visible. David dice en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque incluso tenemos pecados de los que nosotros mismos enteramos. Cometemos pecados
de los que nosotros ni nos hemos enterado. Esos pecados también necesitan venir delante de Dios, pedir perdón, confesarlo y pedirle a que nos limpie. La soberbia, el orgullo, la ira, el enojo, las malas palabras, las malas compañías, el menosprecio a los otros, a los demás, la falta de amor. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Y Santiago 4:17 dice que el que sabiendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces vemos que somos muy susceptibles a tener pecado y pecados ocultos que no hemos confesado y que los arrastramos, los llevamos dentro y los tenemos ahí guardaditos. ¿Cuál es el problema de un pecado oculto? El pecado oculto nos desenfoca de Dios, distorsiona nuestra visión de Dios, afecta y desordena nuestra relación con Dios, la hace, la enferma nuestra relación con Dios. Nos lleva al fracaso espiritual, nos acusa en nuestra mente y nuestro corazón de manera constante. Ocupa nuestra mente, nos trae temores, nos trae intranquilidad, nos distrae de lo importante y poco a poco nos destruye. El pecado oculto afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra vida emocional y aún puede afectar nuestra vida física. No es cualquier cosa un pecado oculto. Es importante que reconozcamos que por ser pecadores, por ser seres humanos, por ser de carne y hueso, tenemos una tendencia a tener pecados a los que no les damos tanta importancia, a los que minimizamos, a los que incluso los abrazamos y los guardamos, como esto es mío, no lo toqué. La segunda parte de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa, lo deja, haya perdón, alcanza misericordia. Nos es necesario confesar nuestros pecados, nos es necesario apartarnos del pecado. Todo pecado que esté dentro de nosotros, vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios, busquemos a Dios en oración para identificar en nuestro interior qué es lo que hay, qué es lo que está ahí dentro estorbando, qué pecado está ahí dentro, porque yo tengo por seguro que dentro de mi vida hay pecados que estorban el obrar del Espíritu Santo. Y la Biblia, su palabra, me llama a confesarlo y apartarme, porque entonces voy a alcanzar misericordia, voy a alcanzar perdón. Y la tercera pregunta en esta mañana es: ¿cómo puedo yo llegar a confesar y dejar mi pecado? ¿Cómo consigo apartarme de este pecado que se ha arraigado tanto en mí, que está tan dentro mío, que no puedo identificarlo, pero una vez que lo he identificado no puedo soltarlo? No dejo que me suelten, lo tengo agarrado yo, me tiene agarrado él, no sé, pero está ahí, es una realidad, es un lazo. Y es algo que me está estorbando, es algo que me está haciendo daño y que poco a poco está cavando, está haciendo daño. El Salmo 130, capítulos 3 y 4 dice: Señor, si tú mirares nuestros pecados, si los tomases en cuenta, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién puede darse por inocente delante de ti? Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. No podemos decir, yo me he limpiado. Yo no tengo pecado. Yo estoy limpio. Porque dice el Salmo, nadie puede mantenerse delante de Dios. Nadie puede decir, yo soy limpio, me puedo parar tranquilamente delante de ti. Si hemos nacido de nuevo, si hemos confesado nuestros pecados delante del Señor a los pies de la cruz, tenemos esta opción de poder agarrarnos de Cristo y presentarnos delante del Padre y entonces decir, puedo presentarme delante de ti por la sangre de Cristo que me limpia. Y aún así, tener pecados ocultos, porque nosotros somos hombres de costumbres.
arrastramos y volvemos a caer en alguna cosa o en alguna cosa que todavía no hemos soltado o no nos ha soltado y que necesitamos que salga a la luz. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. En los capítulos del 1 al 5 vemos a Isaías que ya está dentro de lo que llamaríamos su ministerio, ya está hablando y profetizando Isaías. Ya hay parábolas, ya hay juicio y redención de Jerusalén, ya está en acción. Isaías ya está en movimiento, es como, vamos a llamarlo como que él ya forma parte del pueblo, ya forma parte de la congregación. En nuestro caso, él ya forma parte de los redimidos. Pero hay algo en el capítulo 6 de Isaías que nos sirve a nosotros para trazarnos un camino de cómo sacar a la luz, cómo llevarnos a nosotros a confesar un pecado y dejarlo. Vamos a leer Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Capítulo 6 de Isaías, del versículo 1 al 4, la visión, la descripción de Dios que hace Isaías en estos versículos es una visión arrolladora, es una tremenda visión, es para quedarnos con la boca abierta, es para caer de rodillas, es para sentir que perdemos las fuerzas, es una visión asombrosa. Lo primero y lo general de esta visión nos está hablando de que tenemos la necesidad de entrar en una comunión íntima con Dios.